Buenos días, amigos y hermanos. Nuestra meditación de hoy tiene que ver con dos hermanas con las cuales en sus diálogos vamos a poder identificarnos en esta mañana, y ya sabemos seguro que se trata de Marta y de María. ¿Qué sucedió? Que Jesús, yendo de camino, entró en la aldea de Betania, era esa aldea en particular, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Importante, le recibió en su casa. Recibir a Jesús. Nos dice en los otros evangelios, porque si comparamos con la lectura que surge de estas historias relacionadas con Mateo y Marcos, ese hogar antes tenía un nombre, una fama, se llamaba el hogar de Simón el leproso. Seguramente que mucha gente no querría ir a esa casa tratándose del problema de la lepra, pero donde entra Jesús, la lepra retrocede, la oscuridad se va, las enfermedades son sanadas, la gente es libertada. Así que esa era una fama mala, pero allí entró Jesús. Quizás también en estos días hay lugares donde hay mucha mala fama, pero si entra Jesús, las cosas cambian. Lo mismo sucede con la vida de una persona. Jesús entonces fue recibido en esa casa por Marta, que tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, no quiso de ninguna manera perder la oportunidad. ¿Cuántas veces podría pasar Jesús por ahí? Jesús era muy ocupado, estaba viajando continuamente, llevando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas, haciendo maravillas. Se sentó a los pies del Maestro y oía su palabra, estaba sorda, la verdad, María estaba totalmente cautivada por las palabras del Maestro y por la presencia del Maestro. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta era una persona activa, dinámica, con un don de servicio extraordinario, y acercándose, eso fue lo más que se acercó Marta. María estaba a los pies, pero acá se acerca Marta y le dice al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Las dos tenían la misma oportunidad de sentarse a los pies de Jesús. ¿Era mal lo que hacía Marta? No, pero muchas veces podemos perdernos lo más excelente, ¿verdad? Por causa de lo mejor, nos perdemos lo más excelente. Era bueno, pero se estaba perdiendo lo mejor. La segunda historia que queremos mirar en esta mañana juntos está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que ellos tenían un hermano, incluso que no aparece en la historia anterior, que estaba muy enfermo. Entonces Marta y María lo mandaron a buscar al Señor, que estaba a una buena distancia, evidentemente. Cuando llega el mensajero y Jesús tiene allí un diálogo con los discípulos, sabemos que Jesús esperó 2 días más porque él estaba convencido y seguro de lo que iba a suceder, que Dios iba a manifestar para su gloria allí en esa muerte. Pero lo que queremos rescatar acá son los diálogos, más allá de la historia que la conocemos de memoria. Dice entonces que vino Jesús en el verso 17 del capítulo 11 de Juan, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén. Y muchos de los judíos habían venido entonces para el velorio, el velatorio, para consolarle. Parece que eran muy conocidas Marta y María, ¿verdad? O tendrían familiar. En aquellos tiempos también las familias eran muy grandes, etc. Ahora comienza el diálogo de Marta. Marta dice que cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta comienza su diálogo con el Señor, comienza a conversar con él y le dice, y Marta está muy apesadumbrada, hay mucho dolor, tristeza, el rostro, los ojos hinchados por las lágrimas. Y Marta le dice al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta no conocía los límites del poder de Dios. Pensaba que, Jesús sanó enfermo, levantó paralítico, pero el tema de la muerte, como mucha gente dice hoy día, ¿no?, que si hay algo que no tiene remedio es la muerte, pero no es verdad. Aún la muerte, Jesús es la resurrección y la vida.
Entonces le dice Marta en ese diálogo: mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora Jesús es el que responde. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta ahora le dice a Jesús: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta conoce el tema de la resurrección. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y miren lo que responde Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. ¿A quién les recuerda? A cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice esta afirmación, esta confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marta dice la misma confesión. ¿De dónde sacó esa confesión Marta? Le vino también por la misma fuente que le vino a Pedro, por revelación, por la revelación del Padre Celestial. Marta pudo saber que ese hombre no era cualquiera, ese hombre extraordinario era el Hijo de Dios. Qué grande, ¿no? Qué grandeza. Y entonces mandó a llamar a su hermana y le dice en secreto, despacito: el maestro está aquí y te llama. Qué bueno cuando el maestro te llama. La mandó a buscar: el maestro te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino corriendo. Y para acortar la distancia, bueno, en el verso 32 tenemos el diálogo de María. Fue más cortito, pero veamos lo que dice María. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí. Lo mismo que las dos hermanas dijeron lo mismo en diferentes momentos, pero dice lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Tampoco conoce los límites del poder de Dios. Entonces Jesús, al verla llorando, no le responde enseguida. Dice que también se estremeció. Acá podemos ver el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y se conmovió. En el verso 35, en el 34 pregunta: ¿dónde le pusiste? Y en el 35 dice: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y bueno, ahí estaba también presente la gente de digamos, la mala onda. No podía que abrió los ojos del ciego, Entonces Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Entonces Jesús dice: quitad la piedra. Y ahí aparece Marta de nuevo. Marta dice, la hermana del que había muerto: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ese es el razonamiento humano, ahí está la cabeza humana. Eso es lo normal, lo natural. Estas son las evidencias. Ya está descomponiéndose su cuerpo. ¿Y qué le responde el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces ya sabemos la historia, que Jesús habla con voz de mando, de autoridad, y a gran voz manda salir al muerto del sepulcro y luego da otra orden: desatadle y dejadle ir. Hermosa la historia, ¿verdad? Que dejó una huella indeleble en las vidas de estas dos mujeres, Marta y María, y también esto trajo salvación a mucha gente. Y en la página siguiente, en el capítulo 12, encontramos la tercera historia de estas dos hermanas. Preciosa historia. Dice que estaba cerca de la Pascua y Jesús vino a Betania, donde ahora estaba Lázaro vivo. Ahora estaban los 3 hermanos ahí. Antes faltaba uno, acá están los 3. Y verso 2 dice que le hicieron allí una cena. Qué hermoso. Ahora ahí le prepararon. Marta hizo todo, una cena maravillosa, ¿verdad? Y María ayudó y estaban todos los hermanos ahí. Y Jesús estaba presente ahí. Y le hicieron una cena. Marta, ¿qué hacía Marta? Dice el verso 2, servía. Qué don de servicio, ¿verdad? Hay tiempo de servir y hay tiempo de sentarse a los pies del Señor, ¿eh? Yo creo que todo el servicio, no es que yo creo, todo el servicio a Dios depende de ese sentarse a los pies del Señor. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué alegría había en esa casa. Y acá aparece María. ¿Qué hace María? Vino con un frasco de perfume.
Sabemos por los otros evangelios que el recipiente solamente era valiosísimo, en una piedra de alabastro hermosa. Era como medio litro de perfume, lo que cuesta el salario lo sabemos porque dice que valía más de 300 denarios, de más o menos lo que gana un obrero, un trabajador en el año. Y dice que tomó, en los otros evangelios dice que quebró, ni siquiera se le sacó la tapa, lo quebró. Y ese perfume era de nardo puro, de mucho precio, era carísimo. Lo más caro que habría en esa casa seguro que era ese perfume. Había otros utensilios, había otras cosas, pero lo más caro que tenían, y estaba reservado para Jesús. Y dice que de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con su pelo. Qué tremenda esa imagen, ¿no? Y la casa se llenó del olor del perfume, ese perfume que estaba encerrado en el frasco, que fue roto y que fue derramado en los pies de Jesús y en su cabeza también, como consta en los evangelios de Mateo y de Marcos. Entonces en el verso 7 Jesús dice que déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. O sea, había algo reservado en esa casa para Jesús. ¿Qué tienes reservado para Jesús en tu vida, estimado amigo y amiga? Porque también se nos dice de esta mujer que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, se iba a contar lo que ella había hecho para gloria de Dios. Es más, para concluir, en el capítulo 11 de Juan, que estamos considerando la historia de Marta y María, dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, dice en el verso 2, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. La misma escritura no solo cuenta la historia, sino que también narra que ella fue la que hizo este acto maravilloso. Amigos, al concluir en esta mañana, que podamos aprender de estas dos hermanas. Pero lo que podemos rescatar es la necesidad de estar a los pies del Maestro, porque ahora Él está presente. Dice la palabra, ahora tu Padre que está en secreto. Donde quiera que lo busques, allí está el Señor. Él te busca también a ti para tener esa intimidad de sentarte a los pies del Maestro, para adorarle, para bendecirle, para contemplar su brillo, su hermosura, para que su gloria te envuelva, para que se plasme en ti, para que puedas oír sus maravillosas palabras. Y lo más precioso que tengas en tu vida se pueda quebrar a los pies del Maestro, para que la casa, este mundo, pueda sentir el perfume, ese perfume maravilloso, para que sean atraídos a Cristo. Dios te bendiga en esta mañana. Amén.